Bueno, ahí está. Bueno, hoy voy a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema son los modelos, ¿no? Las funciones de distribución. Hay un montón de funciones de distribución, pero voy a enfocarme a las cuatro que se utilizan durante el diseño de experimentos. A- en general se le conoce como diseños experimentales, pero en particular lo que vamos a ver que es una parte de ello son diseños de experimentos, que básicamente es el diseño factorial y el de superficie, método de superficie de respuesta. El, el, y el que más nos interesa es el de superficie de respuesta, que lo vamos a ver al final. Bueno, toda la matemática o la estadística que utilizan los diseños experimentales en general y el diseño de experimentos en particular, pues son los modelos probabilísticos. Entonces siempre partimos del principal, que es la distribución normal o de Gauss, que ya vimos algo la vez pasada, ¿no? ¿Por qué? Porque esta aparece de forma natural. Son las distribuciones que se dan de forma natural en la naturaleza o en los procesos sociales, en los procesos industriales. Por ejemplo, los errores de medida, que son las tolerancias, pues parten de una distribución normal, de una distribución de Gauss. Eh, las distancias, por ejemplo, de frenado, a las alturas, el peso, el comportamiento en los crímenes, la distribución de riqueza en la sociedad, cualquier otro fenómeno, ¿no? Físico, que vemos en, en la naturaleza o en los procesos industriales, por ejemplo, la fabricación de flechas, las tolerancias, las dimensiones, cierta dimensión, por ejemplo, un diámetro o algo, pues generalmente siempre tienen un comportamiento gaussiano normal, es lo ideal, ¿no? A veces tiene un sesgo, están sesgadas hacia un lado, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Pero en la distribución normal o de Gauss es, es un comportamiento normal. O sea, si nosotros tomamos, por ejemplo, la Universidad Tecnológica La Mixteca y hacemos una distribución sobre la edad de los alumnos, seguramente va a tener una distribución normal, igual las alturas. Vamos a ver que va a haber una media, una desviación estándar y va a cumplir seguramente con una distribución normal. Este, eh, sí, 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 aquí estoy. Entonces, la distribución normal o de Gauss está caracterizada básicamente por dos parámetros, ¿no? La media poblacional y la desviación típica poblacional. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Cómo está corriendo? No, no se está viendo, doctor. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Nada? Dice, no se puede mostrar la presentación. Hubo un problema al mostrar el contenido. Ah, no, yo sí la estoy viendo aquí. No. Bueno, los muchachos tampoco no lo ven, ¿no? ¿No lo están viendo tampoco? Chicos, La presentación sí se ve. ¿sí se Bueno, ve? yo sí la veo. Sí, sí Ah, se ve la Yo igual estoy presentación, sí viendo. se ve. entonces es problema. Tengo yo problemas. A ver, entonces me salgo y entro. Ok, adelante, sigamos. Ok, ok. Entonces, como quieras lo puedes consultar en línea si quieres. Ok, Bueno, es nada, ¿no? Por dos parámetros. O a lo mejor ahí algún plugin de tu computadora no te permite descargarla. sí, voy a salirme y entro nuevamente. Ok. Entonces, hay la media y la desviación estándar, ¿no? Que es la desviación poblacional. Bueno, y hemos visto que su función de densidad es esta ecuación. Esta ecuación es la función que describe si tomamos una referencia XY, por decirlo así, entonces sería lo que es déjenme ver si alguien me espera. Aquí se ve. No, no.
Bueno, ahí está, estamos. Esa es la función, ¿no? Esta función que vemos ahí de color amarilla, que tiene el fondo amarillo, en el momento que no vean me dicen, ¿no? Avisan, por favor. Pero igual lo pueden consultar después les comparto la liga de YouTube y lo pueden consultar. Ahí se va a ver sin problema. Entonces, esa función no es integrable, de ahí de que hacen un cambio de variable y lo que se hace, pasamos a lo que es hay alguien que va a ingresar. No, ahí está bien, está bien. Ok, ingresó. Entonces, se hace un cambio de variable. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la distribución normal, una distribución normal, donde tenemos la desviación estándar. La desviación estándar o la desviación típica nos hace referencia, o poblacional, nos hace referencia a qué tan dispersos están los datos, es decir, qué tan separados están de la media los datos de la población. Entre mayor sea ese número, la curva va a estar más aplastada o más alargada de la base, más amplia de la base. Entonces, entre más pequeño sea el valor de la desviación, más va a estar más angosta la base de la curva. Entonces, la desviación estándar, una desviación estándar hacia la izquierda y hacia la derecha con respecto al centro, a la media, estaríamos hablando que ahí se concentra el 68% de la población. O hablando en términos probabilísticos, es el 68%. Hay una probabilidad aproximada del 68%. Y entre la media y dos desviaciones estándar, el más menos 2 sigma, estaríamos hablando que ahí se concentra el 95% del área o de la población. En ingeniería trabajamos con el 95% de confianza, es decir, permitimos un 5% de error, que son las colas en los extremos. Entonces, por ejemplo, en otras áreas de la ciencia, trabajan unos con el 99, otros con el 90. Pero en general, en los libros de texto siempre hacen referencia del área bajo la curva, trabajar en una zona de confianza del 95%. Eso lo vamos a ver después cuando ya empecemos a ver, por ejemplo, las hipótesis. Y luego algunas características de esta función de densidades que es simétrica, mesacurtida y unimodal. En otras palabras, es que la media, la mediana y la moda coinciden. Esa es la característica, ¿no? No, cuando hay un sesgo, ya no empiezan a coincidir. Los puntos de inflexión de la función de densidad están a una distancia de la sigma con respecto a la media. Y como ya habíamos visto, si tomamos intervalos centrados con respecto a la media, pues sabemos que el 68% aproximadamente se encuentra a una distancia más o menos una desviación con respecto a la media, y ahí correspondería una probabilidad del 78%. A 2 sigmas del 99%, y si nos vamos a 2.5 sigmas, sería del 99%, ¿no? Entre más abarquemos el área, más abarquemos, estamos permitiendo menos error, pero eso significaría, por ejemplo, en un proceso industrial, implicaría más costos porque tendríamos que mejorar nuestra tecnología bueno, tendríamos que mejorar nuestra tecnología para reducir los errores en el proceso. Pues por eso en ingeniería generalmente nos permitimos un 5% de error. Entonces, ahora, esta probabilidad no es posible hacerlo, el cálculo tomando la función normal, común, sino que esta se tiene que hacer una transformación. Y entonces, donde se hace una transformación, una traslación o un cambio de variables, como vimos en la clase pasada, y esta se llama
distribución normal típica o distribución normal estándar o normalizada, por decirlo, en donde el área bajo la curva ahora va a valer 1. Nosotros hacemos la integral de toda el área bajo la curva, vale 1, es decir, el 100% de probabilidad. Y con ella nosotros hacemos cálculos, ¿no? Y utilizamos tablas, básicamente las tablas típicas que vemos en cualquier libro de texto. Nosotros no vamos a utilizar tablas, o sea, nosotros vamos a utilizar la estadística. A ver, hay que poner algo en la justa medianía, ¿no? Como dicen. Nosotros vamos a utilizar la estadística como una herramienta para resolver problemas de ingeniería o para hacer una investigación. Por tanto, nosotros vamos a estar utilizando software. Afortunadamente, por ejemplo, el Excel ya tiene precargadas esas tablas. Es cuestión nada más de jalarlo a hacer una instrucción. Afortunadamente hay software más poderosos, por ejemplo, uno de ellos es el Minitab, y todavía hay software mucho más poderosos, por ejemplo, StarGraphic o el DesignSphere, que eso ya los utilizaríamos al final, que todo lo que vamos a ver lo hace de forma prácticamente automática y no nos lleva más que 5 minutos. Pero yo considero que sí tenemos que ver un poquito de teoría, recordar la teoría, que sí lo hemos visto en nuestros cursos de preparatoria, de licenciatura, pero muchas veces los olvidamos, ¿no? Y no es para que vamos a hacer cálculos a mano, al final vamos a utilizar el software para resolverlo, pero para que como ingenieros sepamos qué está haciendo el algoritmo del software y para que podamos tener mejores herramientas para dar una interpretación más correcta de los resultados. Ese es el motivo, ¿no? Entonces tal vez haga un problema sencillito cuando empecemos a ver problemas y primero lo haga a mano, pero ya después lo haríamos directamente en el software y vamos a ver que el software es relativamente fácil y rápido. A lo mejor a mano nos tardaríamos mucho tiempo, aunque voy a hacer sencillos que tal vez nos tardemos 10 minutos, pero es nada más por fines demostrativos. Ahora, si alguien va a entrar a estas cuestiones ya de teórica, entonces sí va a ser necesario pues que estudie más profundamente las demostraciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que no es nuestro caso, nosotros vamos a tomar todo esto como una herramienta, pero tenemos que conocer la lógica de esta herramienta, es el propósito de tanta teoría, ¿no? Que estamos viendo. Y esta es, poco a poco vamos a ir acomodando las cosas, ¿no? Bueno, entonces esta curva, ya la vimos ayer, tiene esta es la función de densidad de la normal tipificada o la normal estándar, en donde en el eje X le vamos a asignar la Z. ¿Por qué? Porque esta es la que refiere las tablas, no la f de x anterior, sino es esta, la z. Y entonces el valor de la z nos da el eje x y a la vez referimos al área bajo la curva. Y el área bajo la curva pues ya está especificada en tablas, o ya está el software, ya lo tiene precargado. Ni siquiera es necesario ya utilizar las tablas, ¿no? Lo podemos hacer. Entonces, dada una variable, una media y una desviación típica, con la z, ahora, el problema de la curva normal es que necesitamos utilizar la media de la población y la desviación estándar de la población. Es decir, si tenemos una muestra de 100 unidades, tenemos que sacar la media y la desviación estándar de esas 100 unidades. A diferencia de otra función que la TDStudent nos permite hacerlo de la muestra pequeña que tomemos. Esa es una gran ventaja que la vamos a ver después. Pero todo sale de esto, ¿no? De la desviación típica normal. Bueno, entonces, en caso de una variable X normal, entonces la interpretación es clara, asigna todo valor dada una desviación estándar y una media, un valor equivalente que en el caso de la curva normalizada o tipificada, ahora la media queda en el 0 y una desviación estándar
sería 1 en la curva normal, la que usamos en las tablas. Entonces, entonces ahora ya esa la podemos utilizar directamente. Entonces, y adicionalmente nos permite comparar entre dos valores de dos distribuciones normales diferentes, porque aunque son diferentes, ya están normalizadas, están tipificadas bajo la misma curva, es decir, podemos utilizar, independientemente cómo sea la forma real de la distribución de dos poblaciones, esa tabla normalizada o estandarizada, ¿no? Es una gran ventaja. Esta curva generalmente la utilizamos cuando tenemos una muestra arriba de 30, una muestra arriba de 30 unidades. Entonces, si vamos o sea, medir alturas y tenemos 35 personas, estaríamos utilizando esta normal tipificada, en donde la Z le llamaríamos la Z calculada y utilizaríamos esta fórmula, donde sería X menos la media sobre la desviación estándar, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta distribución normal? Ya lo dijimos un poquito más, porque las propiedades que tiene la distribución normal son interesantes, pero todavía no vimos, bueno, nos falta hablar especialmente de la importancia, ¿no? Entonces, la razón es que aunque una variable aleatoria no posea distribución normal, entonces, aunque esté sesgada la distribución de la población, cuando nosotros extraemos una muestra al azar de esa población, generalmente esa población aún así posee la distribución normal. Esa es una de las características, ¿no? Es decir, tengan las distribuciones que tengan nuestros datos, incluso si es binomial, si es de Weibull, si es lo que sea. Generalmente si extraemos una pequeña muestra, va a tener un comportamiento normal. Entonces, o asociada, ¿no? Una normal o asociada. Ahorita vamos a ver las asociadas, que son precisamente las que utilizamos en diseño de experimentos. Pues, por ejemplo, aquí está un ejemplo, ¿no? Tenemos esa distribución, no sé si la ven un poquito sesgada hacia la derecha. Entonces, la media no está exactamente en el centro. Sin embargo, si nosotros sacamos una muestra de esa población que vemos allí, si nosotros sacamos una muestra, vamos a ver, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? La muestra más o menos tiene un comportamiento normal. Entonces, no importa, ahí está dando ejemplos de muchas muestras que se están tomando de la población, siempre va a tender, ¿no? Va a tender. Entonces, si nosotros aumentamos el tamaño, ahí es un tamaño de 4, una población, una muestra de 4. Entonces, la normalidad de las estimaciones mejora, es decir, cada vez se va a parecer más a una normal y el error típico disminuye. Es decir, la relación entre la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n es una fórmula, ese va a ser cada vez menor, lo que implica que como que se hace más angosta de la base. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otra desviación que son 16 muestras, la primera es de 4, estas son 16, sigue manteniendo más o menos una distribución normal, pero de la base es un poquito más angosta. Y si todavía le aumentamos más, todavía tiene mayor parecido a la distribución normal y la base todavía se hace todavía mucho más angosta. Sí, ahí son tomas de diferentes puntos de la población, ¿no? Ejemplos que se dan, es una ilustración. La presentación se la voy a compartir, Ok, ya se encuentra en la privada. Bueno. Ok, si puede tocar el timbre o ya hablo para que salgan, por favor. Ok, ya marco para que salga. Sí. Bueno. Ya marco para que salga. Entonces hay algo que se llama el teorema del límite central. En resumen, este teorema del límite central dice que dada una variable aleatoria cualquiera de una población, si extraemos muestras
de un tamaño n, donde n es menor a la cantidad del número de elementos de la población, y calculamos los promedios muestrales. Entonces dichos promedios tienden a una distribución aproximadamente normal. Esa es una prueba de normalidad. En todos experimentos que vamos a hacer siempre tenemos que hacer la prueba de normalidad. Afortunadamente el software Minitab ya lo trae un algoritmo interno, ya tiene las ecuaciones, entonces simplemente ponemos nuestra muestra, accionamos el algoritmo y él comprueba si es normal o no. Si es normal, entonces utilizamos una de las funciones paramétricas, que son precisamente las que vamos a ver a continuación, y si no es normal, utilizamos unas funciones alternativas que se le conoce como no paramétrica, y dependiendo la función, por ejemplo, si es una P-student, tiene su función no paramétrica alternativa. Si es una chi cuadrada, tiene su función paramétrica, no paramétrica alternativa, o si es una F, una distribución F, tiene su función de distribución, la alternativa no paramétrica, ¿no? Entonces, afortunadamente, todo eso está precargado en los software. Dependiendo del software, puede usar una u otra, porque hay muchas. Entonces, ya los software traen precargados esos algoritmos. Entonces, esos son pruebas que tenemos que hacer. Si es la prueba de normalidad, es una de ellas. Y si no es normal, hay las alternativas, y afortunadamente los software nos dan la alternativa, y simplemente, ahora sí, como se dice literalmente, le picamos ahí y solito nos hace el algoritmo. Bueno, y la media de los promedios muestrales es prácticamente la misma que la variable original, ¿no? Entonces, es el teorema del límite central. En caso de que la media no, realmente cuando tenemos, se hace un análisis de normalidad, es decir, si la muestra cumple con la normalidad y se acerca bajo cierta confianza a la normalidad, hay un error estimado que le permitimos, pero si está dentro del error y dice si es normal, entonces utiliza medias. Si no es normal, utilizamos una función no paramétrica, y esas funciones no paramétricas generalmente trabajan con mediana, no con media. Bueno, y la desviación típica de los promedios disminuye en un factor raíz de n, que se le conoce como error estándar. Es decir, entre más grande sea el tamaño de muestra, la precisión va a ser mejor. O sea, el resultado se va a pegar más a la población. Entonces, ese también es otra prueba, que es la potencia. Que es la potencia, que es otra prueba que estadísticamente se puede hacer. Entonces, afortunadamente, el software, por ejemplo, Minitab o el Star Gráfico, eso ya traen el algoritmo internamente. Y en el caso de Minitab, pues hay que hacerlo, indicarle que lo haga. En el caso de Star Graphic y DesignSphere, lo hace automático. De hecho, ya es muy amigable, e incluso nos dice, incluso nos sugiere qué función hay que usar si no cumple con la normalidad. Incluso hasta lo hace de forma automática y nos despliega el resultado. Como les decía, el chiste no es meter los datos, yo los puedo meter, le doy clic y ya me lo resuelve. El problema es interpretarlo, por eso es necesario entender todos estos conceptos, ¿no? Es una de las grandes ventajas que tenemos el tener estos conceptos. Bueno, entonces las aproximaciones anteriores se hacen exactas cuando n tiende a infinito. ¿Por qué? O más bien cuando n es igual a la población que estamos pretendiendo estudiar. Por ejemplo, si vamos a estudiar las edades en México, somos más de 120 millones de habitantes. Ni el INEGI hace los 120. El INEGI toma muestras y se va a las ciudades principales. Entonces, ni el INEGI tiene los datos de la población. Entonces, él hace un
Entonces, realmente son promedios y son desviaciones típicas, no son promedios y desviaciones poblacionales. Y en la práctica en industria sí se hace, son muestras están limitadas por lo que es el costo, muchas veces, como por los tiempos, ¿no? Entre más tamaño de muestra, más costoso. Entonces siempre tendemos a hacerlo con pocas muestras. Afortunadamente, pues, hay distribuciones que nos permiten hacerlo abajo de una muestra de abajo de 30, que por ejemplo es la TEDxTudent. Entonces, este teorema justifica la importancia de la distribución normal. Entonces, y es una prueba que tenemos que hacer, la de la normalidad. Ya después lo veremos cómo se hace, ¿no? Sea lo que sea, lo que midamos cuando se promedia sobre una muestra grande, mayor de 30, nos va a aparecer de manera natural la distribución normal. El examen o el estudio de normalidad o la prueba de normalidad se hace para muestras abajo de 30, porque se asume que cuando tenemos muestras arriba de 30, de forma natural se da. Aún así, se hace, o sea, los software lo hacen, nada más por protocolo, pero arriba de 30 no es necesario hacerlo, ¿no? Incluso se dice que la TEDxTudent, que es una de las que vamos a utilizar, es muy robusta, que aún funciona si no hay normalidad. Por eso en muchos no hacen la prueba de normalidad, ni siquiera la hacen. Nosotros sí la vamos a hacer. Bueno, tenemos la prueba, otra es la función de distribución acumulada, no es más que la suma, donde va de 0 a 1, es una curva, ¿no? Que en el software le llaman función de error, ¿no? Pero le llaman función de error, pero no tiene nada que ver con que fuera un error, o sea, no es un error, una equivocación. Más bien como que habla eso porque nos hace referencia a qué tan alejado, cercano está del centro, ¿no? Pero no es como la definición estática, no, la definición error no necesariamente es que está equivocado, no tiene esa significación. Entonces, esa es otra que vamos, la función de distribución acumulada, que es la misma normal, pero es la suma, ¿no? Ahí lo podemos ver, simplemente se suma, se acumula el área bajo la curva, y ahí que va de 0 a 1, porque el área bajo la curva de una distribución normal tipificada o estandarizada es 1. Entonces de ahí va a la 1. Entonces, y por ejemplo, a los valores extremadamente bajos le corresponden valores de la función de distribución cercano a 0, ¿no? Entonces, a los valores extremadamente altos les corresponden valores de la función de distribución cercanos a 1. Entonces, eso se encuentra en forma del p-valor, del p-value que le llaman, que es la significación. El p-value lo vamos a ver con más detalle cuando veamos hipótesis. Si lo recordamos, el p-value es la probabilidad que nos permitimos como error. Y generalmente anda del 5%, del 2.5%, del 1%. Es decir, es el error que yo me permito en un experimento. Entonces, porque no podemos hacerlo al 100%, sería incosteable. No permitirnos un error, siempre vamos a tener una tolerancia o nos vamos a permitir un error en nuestra. Entonces, tenemos otras distribuciones que son asociadas a la normal. Ya voy a terminar. Quiero terminar la idea. Por ejemplo, la chi cuadrada, la TEDxTudent, la función f. La chi cuadrada generalmente se utiliza cuando tenemos comparaciones de muestras de proporciones. La TEDxTudent se utiliza cuando comparamos media, y la función f es la comparación cuando tenemos varianzas. Entonces, y estas las vamos a ir viendo dependiendo de los casos de un diseño de experimento, ¿no? Entonces, para que algunas características, por ejemplo, esta sería la chi cuadrada.
algunas características es que tiene un solo parámetro denominado grado de libertad, lo vamos a ver con más detalle más adelante. La función de densidad es asimétrica, positiva, es decir, no, tiende a estar un poquito cargada hacia el lado derecho. La función de densidad se hace más simétrica, incluso casi gaussiana, cuando aumenta el número de grados de libertad. Y generalmente los grados de libertad están sujetos al tamaño de población. Generalmente se le conoce como GL y es N-1. El tamaño de muestra -1 serían los grados de libertad. Entonces, de ahí de que, aunque sí está un poco cargada a la derecha, aún así se tiene que hacer la prueba de normalidad. Y normalmente consideramos anómalas aquellos valores de la variable de la cola de la derecha. Es el error que nos permitimos, ¿no? Entonces, y nos sirve para determinar una relación entre variables categóricas. Por ejemplo, el sexo, el género. Cuando hacemos bloques en los diseños experimentales, es esta con la que resolvemos, porque resuelve porcentajes. Lo vamos a ver después. Esta es la que se utiliza para resolver esos problemas. Tenemos la T-de-Student. La T-de-Student, digamos que es una generalidad de la normal, pero para muestras por abajo de 30. Sin embargo, aún arriba de 30 se utiliza. Se utiliza cuando está arriba de 30, el tamaño de muestra prácticamente se considera como una normal. Entonces tiene un parámetro denominado grados de libertad que tiene que ver con lo que es el tamaño de muestra, N-1. Cuando aumentan los grados de libertad, se acerca más a una normal, por ejemplo, arriba de 30 o incluso cuando tiende a infinito, ¿no? Es más simétrica con respecto al cero y se consideran valores anómalos los que se alejan del cero, positivos o negativos. Y esa sería la función muy parecida, si se fijan, es muy parecida a la función típica normal. Entonces, cuando las muestras son menores de 30, se utiliza esta. Cuando son mayores de 30, aún se puede utilizar esta o se utiliza la Z. Esta sería la T calculada o la Z calculada. Y luego se compara con la P-value. Ya en su momento lo veremos. Luego tenemos la F de Fisher-Snellkor. Esta nos sirve para hacer comparaciones entre las varianzas de dos o más muestras. Entonces, esta se usa y la función de probabilidad es F igual a la desviación estándar de la población 1 al cuadrado entre la desviación estándar al cuadrado de la población 2, de las que queremos comparar. Y esta es la que nos permite hacer los ANOVAs de un factor o de varios factores. Y esta es la que vamos a estar viendo cuando hagamos lo que son los diseños factoriales, incluso cuando veamos las superficies de respuesta. Es esta la que vamos a estar la que vamos a estar viendo. Y con esto básicamente sería lo que yo traería para el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, muchachos? De todas formas, los vamos a ir viendo con más detalle, ¿no? Ok, ahorita ya no. No, ninguna.